Ejercicio 104. En este ejercicio vamos a hacer más cosas de lo que pone aquí. El ejercicio consiste en escribir un script que solicite un número natural y después mostrar un mensaje indicando cuántos dígitos tiene, si tiene un dígito, 2, 3 o más dígitos. Este número que ha tecleado el usuario. Pero este ejercicio sería muy sencillo si no validáramos los datos. En esta ocasión os voy a enseñar de manera rápida pues cómo poder validar sin demasiadas especificaciones los números que el usuario teclea en una caja input. Para eso he creado aquí en el archivo HTML una caja input y no la he puesto de tipo number para poder validar también que el usuario no meta palabras. Luego la cambiamos y así nos ahorramos algunas validaciones. Voy a quitarle esta clase solo es para los inputs de tipo number, para que los ponga un poco más largos, pero lo vamos a dejar así. Bien. Hemos creado también un botón para que el usuario pulse y cuente los dígitos que se introduzcan y una caja respuesta como siempre donde aparecerá el resultado. Y en el archivo JavaScript, como estáis viendo, pues he creado tres constantes. Una de ellas es para capturar la caja de respuesta, aquí lo tenemos como hacemos siempre. Otra para capturar el botón y así poder averiguar cuando el usuario pulsa el botón, y otra caja para introducir el dato que hay dentro de la caja input. Utilizando el método addTheListener, que está escuchando cuando el usuario pulsa el botón, en este caso el evento que vamos a escuchar es click, pues utilizamos una función de flecha que se llaman arrow function. Como veis aquí no hace falta poner el nombre, se definen de esta manera poniendo dobles paréntesis y una flecha. Eso es lo mismo que en otros ejercicios hemos puesto una función anónima sin nombre ni nada, y vamos a realizar una serie de cosas. Lo primero de todo es crear una variable que le voy a llamar n y donde vamos a meter lo que el usuario teclee dentro de esta caja. Le voy a poner un más para que si pone un número o si puede JavaScript traducirlo a número, que lo traduzca a número y así no tenemos que validarlo de otra manera. Y luego voy a crear una variable que se llama d, que va a ser el exponente. El exponente le he llamado d por el número de dígitos y que la voy a inicializar a 1 porque lo menos que puede tener un número natural pues es un dígito. Todos los números naturales del 0 al 9 pues tienen un dígito. Y aquí aparecen una serie de funciones que os voy a explicar, a ver si las entendemos. Una de ellas le he llamado reiniciar y le paso la caja input. Y esta función, ¿qué es lo que hace? Pues lo que os he puesto aquí en el comentario, seleccionar y limpiar. Vamos a ver en qué consiste esta función. Esta es la función reiniciar. Lo que aquí llamo dato como parámetro es la caja input que le he pasado al llamar a la función. Y ese dato, cuando coja el foco, es decir, cuando yo haga clic dentro de la caja, pues se van a realizar estas dos cosas. Primero va a seleccionar lo que hay dentro de la caja para que el usuario no lo tenga que seleccionar y después con la propiedad testContent en la caja de respuesta pues lo igualo a una cadena vacía para que la limpie. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a escribir aquí un número, por ejemplo el 5, y le doy al botón contar y dice el número 5 tiene un dígito. Si yo hago clic en la caja, como he utilizado la función reiniciar, se va a seleccionar el 5 directamente y se va a limpiar la caja de respuesta, como acabáis de ver. Bien. Veo que he puesto, cuando es un solo dígito, voy a ponerle en el mensaje, a ver dónde lo tengo, aquí, una barrita para que cuando es un dígito solo ponga dígito y cuando sean varios pues que coja el plural, que no me había dado cuenta. Bien, y ahora pues vamos a explicar todas estas validaciones, que no las podríamos ahorrar tal como nos han puesto el enunciado del ejercicio, pero así aprendemos. Entonces, ¿qué podemos validar cuando un usuario teclea algo en una caja? Pues podemos ver si es un número o no es un número. Yo he creado una función que le he llamado no es válido
y que le paso el número. Le paso el número que el usuario ha tecleado. Entonces nos vamos a la función no es válido. Aquí la tenemos. ¿Y qué es lo que averigua esta función? Y pues mira a ver si no es un número utilizando isNaN. isNaN nos devuelve verdadero cuando no es un número, es decir, cuando el usuario ha tecleado algo que no es un número, una palabra. Lo normal es eso. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué devuelve la función no es válido? Devuelve verdadero. Entonces, en el lugar donde yo la utilice, pues yo ya sé que no es un número lo que le he pasado como parámetro. También utilizo el operador typeOf para saber si lo que le paso a la función no es válido es un número de tipo null. Pero como JavaScript tiene un bug y los números, lo que hay dentro de una variable tipo null, lo considera como un object, pues tengo que poner object. Es decir, si es un nulo, pues devuelve verdadero, que es lo mismo que decir que no es válido. Y también utilizando el operador typeOf, miro a ver si es undefined, es decir, si no está definido, y devuelve verdadero si no está definido. Eso es lo que hace, estas tres cosas son las que hace la función no es válido. Entonces, aunque lo podría poner todo junto, que os lo he puesto aquí comentado, pero he preferido ponerlo por separado todos estos if para que os deis cuenta qué hace cada uno de ellos. Entonces, si esto es verdadero, es decir, si no es un número válido, entonces nos saca un mensaje al usuario que dice el número no es válido. Y se sale de la función directamente, ya nos sigue. Siempre que JavaScript ve return, automáticamente se sale de la función. ¿De qué función? Pues de la que tenemos definida aquí en el clic del botón. Pero si sí que es un número, comprobamos si es decimal. Y he creado una función que se llama esDecimal, muy pequeñita, donde le paso el número. ¿Y qué hace esta función? Pues vamos a ver lo que hace. Esta función lo que hace es que calcula el resto de dividir ese número entre 1. Y si el resto de dividir ese número entre 1 es distinto de 0, es que es un número decimal. Porque si es un número entero, al dividirlo entre 1 me va a dar de resto 0. Evidentemente, si el resto es distinto, pues me da verdadero. Eso quiere decir que el número es decimal y en este caso, en este ejercicio, no vamos a contemplar los números decimales. Más validaciones que podemos hacer, mirar si un número es negativo. No voy a tener en cuenta en este ejercicio los números negativos porque el enunciado dice que el usuario debe escribir un número natural. Lo he hecho pues a propósito para que poder validar los números negativos. Entonces, ¿qué hace la función es negativo? Pues que devuelve verdadero si el número es negativo. Y nos saca el mensaje diciendo el número es negativo. ¿Qué hay dentro de esta función? Pues la función es negativo, utilizo lo que sabemos en matemática de si un número es menor que 0, utilizando esto que es el operador ternario. El operador ternario, como ya sabéis, utiliza una interrogación y dos puntitos, y aquí ponemos una condición. Si esta condición es verdadera, entonces devuelve lo que hay después de la interrogación, y si esta condición es falsa, devuelve lo que hay después de los dos puntitos. Entonces, si el número es negativo, pues entonces devuelve verdadero, y si devuelve verdadero la función es negativo, pues como os he puesto aquí, como es verdadera, se sale de la función dando este mensaje de que el número es negativo. Y por último nos puede interesar que el usuario teclee un número dentro de un rango aquí, es decir, entre un número y otro. Y entonces hemos creado la función excede_rango y le paso el número. Pero esta función se le pueden pasar tres argumentos. En este caso, para hacer el ejemplo, le he pasado un argumento. Ahora le pongo los otros dos para que veáis lo que hace. Me voy a ir a la función rango. Aquí excede_rango, esta es la que tengo aquí, y veis que tiene tres parámetros. El número, que cuando he llamado a la función excede_rango solo he puesto un parámetro, y luego tiene otros dos que son opcionales y que si yo no se los pongo al llamar a la función, pues va a tomar este parámetro con el valor de -1, porque lo acabo de poner aquí en la definición de la función, y el valor máximo lo he puesto con el valor que JavaScript puede manejar sin provocar errores, que es 2 elevado a 53, como ya sabéis.
Y aquí dentro, pues un pequeño condicional en el que le digo, si el número es menor o igual que el valor mínimo o mayor o igual que el valor máximo, es que se ha salido por el lado derecho o por el lado izquierdo del rango y entonces devuelve verdadero. Si al llamar a la función yo no coloco 3 parámetros, sino que solo coloco uno, como acabáis de ver, pues entonces el valor mínimo y el valor máximo son -1 y 253. Pero si yo le pongo, al llamar a la función aquí, es este de rango, le pongo otros dos números, pues entonces esos son los valores que va a tomar. Vamos a comprobar que esto funciona. Una vez que ya he hecho las validaciones, ahora lo veremos. Bueno, vamos a comprobarlo para que lo veáis. Si yo escribo aquí una palabra y pulso, me dice el número no es válido, es decir, es una palabra. Si yo pongo un número, por ejemplo, lo siguiente que he validado son decimales, pues si yo pongo 5,36, el número es decimal. Si pongo un número negativo, menos 78, el número es negativo. Y si pongo un número fuera de rango, el fuera de rango, como no le he metido ningún rango, pues fuera de rango sería un número más grande que 2 elevado a 53. Pues vamos a poner 2, aquí en este caso, vamos a poner 2 elevado a 55. Y como veis dice el número fuera de rango. Si quiero que el número que teclee el usuario esté dentro de un rango específico, pues lo que hago, como lo tengo definido así en la función esté de rango, pues digo, yo quiero un número que esté entre 50 y, por ejemplo, 700, vamos a suponer. Entonces, si yo pongo un número más pequeño que 50 o más grande que 700, me saldrá el mensaje número fuera de rango. Vamos a ver si esto es verdad. Evidentemente, si yo pongo aquí 50, incluidos, he olvidado deciros que los números que ponemos aquí en el rango son intervalo cerrado, es decir, está incluido el 50 y está incluido el 700. Si yo pongo 50 me va a salir fuera de rango, ahí está, pero si pongo 49 no. Si pongo, por ejemplo, 25, me sale fuera de rango, pero si pongo 51, pues entonces dice que el número 51 tiene 2 dígitos. Si yo pongo 500, no está dentro del rango entre 50 y 700 y lo cuenta. 500 tiene 3 dígitos. Si pongo 700, me sale fuera de rango, y todos los números mayores de 700, por ejemplo 856, pues fuera de rango. Y si pongo un número más pequeño que 700, 699, está dentro del rango y lo cuenta. Y dice que tiene 3 dígitos. Veis que está funcionando perfectamente todas estas validaciones que hemos hecho. Todas estas validaciones que acabamos de hacer aquí, voy a quitar este número, todas estas validaciones que acabamos de hacer aquí, podríamos haberlas puesto en una sola línea poniendo el operador o, como estáis viendo. No es válido, o no es decimal, o es negativo, o excede de un rango. Pero bueno, lo he puesto separado para tener distintos mensajes. Si lo hubiera puesto junto, pues solo puedo poner un mensaje que es el número no es válido, como os guste más. Ya os digo que todas estas validaciones en este ejercicio no es necesario hacerlas. Las hago pues para enseñaros cómo funciona el validar datos. Evidentemente, nos podríamos haber ahorrado, por ejemplo, el no es válido si aquí el tipo de caja que nosotros ponemos, la caja input, la hubiéramos puesto de tipo number y nos hubiéramos ahorrado esta validación. Las otras no, pero esta sí. Bien, y ahora, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a crear un script que cuente el número de dígitos de un número que se teclea aquí? Pues de la siguiente forma. Aquí os he puesto una pequeña explicación para ver si la entendemos, y es, yo entiendo que si un número natural es menor que 10, es que tiene un dígito. Si fuera menor que 100, es que tiene 2 dígitos.
y si es menor que 1000, pues tiene 3 dígitos y así sucesivamente. Pues siguiendo esta lógica, creamos un ciclo while, que quiere decir mientras 10 elevado a, como sabéis que yo he declarado esta variable con un 1, pues lo que le estoy diciendo en la primera entrada de este ciclo es si 10 elevado a 1, es decir, si 10 es menor que el número, imaginar que el número es 800, entonces 10 es menor que 800, entra dentro y le añade un 1, es decir, que ahora la d vale 2, y vuelve a realizar el ciclo y dice si 10 elevado a 2, es decir, 100, es menor que 800, como lo es, vuelve a entrar y le añade un 1 a la d. Y ahora ya es d igual a 3 y vuelve a realizar el ciclo. Si 10 elevado a 3, es decir, 1000, es menor que 800, no. Entonces nos da falso. Y como es falso, se sale del ciclo. ¿Qué tiene ahora d? Tiene 3. Como el número que habíamos metido como ejemplo era 800, el 3 van a ser los dígitos. Y ahora en la caja de respuesta, utilizando la propiedad testContent y utilizando una template string, pues pongo el número y interpolo el número para que aparezca en pantalla, tiene, y devuelvo la variable d, que en este caso estaba funcionando como el exponente, pero en realidad la estoy utilizando para contar el número de dígitos. De manera que si yo voy a quitar esto para poder poner números más grandes, no voy a poner un rango, y así puedo poner números más grandes. Si yo elijo meter aquí, por ejemplo, este número, 45.698, tiene 5 dígitos y nos dice que tiene 5 dígitos. Si meto otro número más grande todavía, por ejemplo, este tiene 7, pues como dice el mensaje, el número tal tiene 7 dígitos. Y esto funciona correctamente. Lo suyo, como ya sabéis, es que si en una caja vamos a introducir números, la caja sea de tipo number. Y así me ahorro. Como las cajas de tipo number en el CSS la he declarado por defecto así de cortas, de pequeñitas, si yo la quiero un poco más larga, pues he creado tres clases que le he llamado XS, XM y XL para que sean un poco más largas. Por defecto es XS, que es esta caja, pero si yo le pongo XM, pues entonces me sale una caja un poquitín más larga para meter números, y si le pongo XL, pues me sale una caja todavía más larga para meter números. Vamos a dejarla en XM, que yo creo que está bastante bien, y ya puedo poner aquí números, me quedan centrados y demás. Y con esto terminamos el ejercicio 104.